Buenos días. Hola de nuevo. Estábamos, me parece que habíamos estado en la presentación de sistemas de información, ¿verdad? No la habíamos terminado, según tengo apuntado. Solo me confirman, por favor, ya les voy a compartir la pantalla. Según yo, habíamos quedado acá, categorías de los sistemas, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, solo déjenme ver, porque si hay alguno de ustedes que tenga que presentar, entonces lo incluimos de una vez cuando le corresponda. Ok, iremos por acá. Vamos a ver. Ok, entonces estábamos por acá, donde íbamos a hablar de esas categorías de los sistemas y empezamos con lo que son los sistemas transaccionales. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que se vio de los sistemas de información? Algo así, ¿no? No. Ok. Los sistemas transaccionales, bueno, los tiene que presentar. Eso no campo, que no sé si está, déjenme ver si está. Jason, si aquí estás, ¿puedes compartir pantalla? Profe, yo este tema lo presenté en la clase pasada. Así lo presentaste, es que por eso les decía que dónde habíamos quedado. Déjame ver esta. Ok, y los sistemas de soporte de decisiones. Ya me fijo quién era. 12.2. 12.3. Samuel Arguedas. Samuel estará presente. Samuel no está. Ok, es que lo que no estaba segura era si por acá, esta es la número 11, sí, perdón, la 11. Sí, perdón, la 11 era la que tenía apuntada. Sí, ya perdón. habíamos pasado a la otra. Sí, la 11 es esta, que es la de la toma de decisiones. Bueno, Samuel no lo tenemos por acá. Entonces esa queda pendiente. La idea con la parte de los sistemas para mejorar la toma de decisiones es, partimos del hecho de que ya tenemos los sistemas transaccionales, que son los que, como ya vimos, se recopila todo el detalle de todas las transacciones, de todas las ventas, de todo lo que sea, los detalles. A partir de esos detalles, nosotros podemos construir sistemas que me resuman la información para ya presentar informes, para poder presentar gráficos, diferentes tipos de visualizaciones, que son los que a final de cuentas nos van a ayudar a tomar las decisiones de negocio. Por ejemplo, si llevamos en un supermercado, el sistema transaccional van a ser todas las ventas registradas en caja, por ejemplo. Entonces, a partir de sistemas de ayuda para la toma de decisiones, yo podría hacer esquemas para ver, bueno, cuáles son los horarios pico. Si hay filas largas en esos horarios pico para decidir si voy a poner más cajeros en un momento dado. Eventualmente, si tuve problemas con, no sé, las
tarjetas de algún banco o algo así, o si hay problemas en alguna caja y por eso tuvieron que pasarse a otro lado, pues entonces para tomar decisiones de mantenimiento, de capacitación y como les digo, de optimización de todos los recursos. Entonces la idea pues es partir de los sistemas transaccionales, hacer resúmenes de información a partir de las necesidades de cada una de las personas que va a tomar decisiones, mostrar los resultados y que esos resultados sean para decidir cómo vamos a proceder tanto a nivel operativo como eventualmente a nivel estratégico, conforme más elaborados son esos sistemas de toma de decisiones. Entonces, por eso pueden ayudar a mandos intermedios, puede ser la alta dirección. Este tipo de sistemas, lo que es importante es establecer que los cálculos son más intensos que los transaccionales, porque en los transaccionales solo se incluyen los datos, se hacen algunos cálculos y se registran. En cambio, en estos ya tenemos que ir a verificar, analizar, hacer validaciones de ciertos datos para poder proveer la información y demás. Entonces, el costo es muchísimo más alto que los sistemas transaccionales, pero también genera más valor a nivel decisional y a nivel estratégico. En este sentido, pues es más fácil justificar la creación de un sistema transaccional que de uno de toma de decisiones, pero lo que hace falta muchas veces es que las personas que van a tomar esas decisiones vean cómo funciona, entiendan cómo les facilita la información presentada ya de cierta forma, esa toma de decisiones, y a partir de ahí es como que se enamoran de este tipo de sistemas y empiezan a ser un poquito más solicitados por las empresas. Usualmente por el tipo de enfoque que tienen, se trabaja muchísimo en que sean interactivos y esto de la interfaz amigable. La interfaz amigable porque estamos hablando de que no va a ser gente demasiado técnica la que los trabaje, sino que es gente muy enfocada en el área de negocio. Y la parte de la interacción la necesitamos porque lo que tratan de facilitar es eso. En el momento estamos haciendo el análisis, digamos, del mismo caso de las cajas de supermercado, y a alguien se le ocurre, ¿y qué información podemos obtener si solo mezclamos en días feriados a las horas pico en las cajas tales? Entonces, como esas son datos que se les ocurre en el momento, no están previamente diseñados para generar informes ni gráficos relacionados. La idea de que sean muy interactivos es que el mismo usuario pueda hacer esas combinaciones de valores para poder decidir qué información quiere filtrar, qué información quiere visualizar y entonces tomar decisiones a partir de esas nuevas ideas que surgieron en el momento. Viene siendo algo más o menos que responde a lo que hacíamos con las tablas dinámicas, ¿verdad? Si yo quiero ver la información ahora de esta forma, ¿cómo sería? Más o menos por ahí anda. Es tener esa facilidad para que cuando necesito tomar la decisión no tenga que esperar a que alguien me diseñe y me genere un reporte, sino que lo pueda manejar inmediatamente. Hay de diferentes tipos, desde sistemas que solo proveen los resúmenes de la información con informes prediseñados que eventualmente pueden interactuar con los usuarios o hasta algunos que son muchísimo más complejos y obviamente mucho más caros que utilizan algunas herramientas y técnicas de inteligencia artificial y que entonces no solo hacen un análisis de los resultados históricos para guiar a los usuarios en su toma de decisiones, sino que también mediante todos los datos que están manejando, hacen recomendaciones de las decisiones que deberían ser tomadas. A final de cuentas, siempre va a haber alguien que diga sí o no, ¿verdad? Y que tome la decisión final. Pero estos otros que son más elaborados ya hacen proyecciones a partir de ciertos criterios que uno les va ingresando como parámetros para que ellos digan el rumbo a seguir, pues obviamente desde el punto de vista del análisis del algoritmo. Bueno, esto es por acá, que sería la parte de tecnologías inteligentes que hacen las recomendaciones, esos sistemas expertos de apoyo. Estos otros, pues entonces lo que generan son ciertos tipos de decisiones, dependiendo desde niveles más operativos hasta los niveles más estratégicos, para que a partir de la información sean las personas las que decidan y establezcan el rumbo. Tenemos también
Otros tipos de sistemas que son para automatización de oficinas, donde hablamos, bueno, desde de herramientas tipo Office, las hojas de cálculo, el Word, para hacer presentaciones, algunos accesos de bases de datos, pero bases de datos como Access, ¿verdad? Que no es tan robusta como otras, pero que ya sirven para ciertas aplicaciones a nivel de oficina, herramientas para gestión de proyectos, por ejemplo, herramientas de colaboración, donde podamos hacer una asignación de tareas con responsables y podamos ir midiendo el avance y demás. Son otros tipos de sistemas que cada vez más se incluyen en la organización. Como todos, tienen que ser debidamente integrados en la infraestructura tecnológica. Aquí el pecado más grande es cuando cada departamento empieza a comprar sus propias aplicaciones y no preguntan la integración que tiene que hacerse, entonces puede generar algunos problemas en cuanto a seguridad, en cuanto a la integración, la precisión de los datos, la confiabilidad y demás. La idea acá es que se hagan, se adquieran las herramientas que se necesiten, pero de una forma ordenada y controlada. Por otro lado, tenemos lo que son los sistemas estratégicos, que estos están muy enfocados en tratar de gestionar los elementos que generan ventajas competitivas a nivel de la empresa. Entonces, tienden a ser desarrollados por el departamento interno de la empresa, el departamento de TI, porque como estamos hablando de elementos relacionados con la ventaja competitiva, pues exponerlos a terceros es como regalar la estrategia de la empresa, que es algo que nos podría poner en una situación bastante vulnerable y por eso tratamos de proteger todo ese tipo de información. Por eso se hacen como desarrollos usualmente internos. Como son muy complejos, siempre en la parte de ventaja competitiva hay muchos elementos, muchas variables, tanto a nivel interno como del contexto empresarial, que tienen que ser consideradas, pues entonces son difíciles, son complejos de desarrollar, usualmente requieren de bastante tiempo para llegar a un resultado final. Y entonces se hacen de forma incremental, donde se van dando pequeñas ganancias, como así se llaman, los famosos quick wins, para ir dando resultados paulatinamente hasta tener construida toda la herramienta. Son costosos en parte por la complejidad, en parte porque conforme cambia la estrategia de la empresa, cambia el enfoque de los competidores y demás, podemos ir perdiendo la ventaja competitiva y entonces tenemos que generar una nueva y a partir de la nueva, pues eventualmente el sistema dejaría de funcionar. Pero pues ayuda mucho en toda la optimización de recursos, análisis de riesgos y demás para el desarrollo de esas ventajas competitivas. Este es un esquema que nos presenta el uso de los sistemas a partir de los niveles jerárquicos de la empresa. Entonces aquí claramente vemos cómo los sistemas transaccionales están en el puro nivel operativo y en ese nivel operativo pues dan toda la información que sea necesaria eh, para recopilar para los demás niveles. En un segundo nivel tenemos la parte de conocimiento, que es donde ya adicional a la transacción en sí, se empiezan a hacer los resúmenes de información, la relación entre los datos para presentar otras cosas. Esta gente que trabaja en el nivel de conocimiento, pues genera esos informes, esos reportes, esos gráficos para la toma de decisiones posterior que seguiría en el nivel administrativo, que es donde tenemos los de apoyo a la toma de decisiones y los de información gerencial, gerencias intermedias que tienen que establecer cuál va a ser el proceder en cuanto a términos operativos para cumplir con las estrategias del negocio. Y por último, pues el nivel más elevado, el más jerárquico, que es el estratégico, donde ya ahí no vamos a llegar con información meramente operativa para ver si contratamos más empleados, más gerentes o si cambiamos al proveedor, específicamente en una línea de producción, sino que más bien estamos hablando de esas estrategias, esos resúmenes que tenemos que hacer, que nos digan si la estrategia tal como la estamos trabajando actualmente es válida o si necesitaríamos hacer algunos ajustes por los cambios del contexto. Entonces, así es más o menos como se van trabajando todos estos sistemas y esos son los usuarios a los que están enfocados los resultados, los reportes, las dinámicas, todas esas cosas. ¿Sí, Olger? Profe, entonces, para el caso que estamos viendo, yo no sé si puedo preguntarle,
se podría usar como algún tipo de sistema de la información de gestión de conocimiento o automatización de oficinas, como para sincronizar los recursos que tienen. Sí y no, porque como les había dicho antes, tenemos que empezar por un sistema transaccional. Si nosotros no podemos recopilar detalles de las transacciones, pues entonces no podemos hacer los resúmenes ni podemos presentar ese tipo de información. Entonces, en este caso, tal vez no es una transacción en sí, como decir la venta a los clientes, porque eso es algo que no se está registrando. Pero el sistema transaccional debería estar enfocado, estamos hablando de la red de talleres de maquinado, ¿verdad? Sí. En ese caso, sí deberíamos por lo menos a nivel transaccional incluir toda la información de los activos, de los recursos con los que yo tengo. Entonces, es decir, somos 8 las empresas que estamos en la red. Entonces, la empresa 1 tiene este activo, tiene este activo, tiene este activo, tiene este activo. La empresa 2 tiene este y así. Y entonces, adicionalmente, también deberíamos registrar los proyectos en los que estamos trabajando con algunos periodos de tiempo donde vamos a utilizar cada uno de los activos. Entonces, ahí la transacción es como del uso de los recursos con respecto a los proyectos que está trabajando cada una de las empresas. A partir de eso, por eso te digo que depende, primero tenemos que recopilar esa información y después ya podemos hacer automatización de oficinas. Entonces ya podemos decir, ok, ya tenemos todos estos recursos, tenemos todos estos proyectos, entonces vamos a asignarles disponibilidad, vamos a tenerlo ocupado en este momento, en este otro, y el procedimiento para solicitarlo va a ser este. Entonces, pero ya podemos empezar a crecer a partir de eso. Y eventualmente ya después podríamos hacer algo de toma de decisiones enfocado en la prioridad de los proyectos, cuáles van a generar más ganancias, etcétera, etcétera. Pero siempre empezamos del más bajo. Entonces aquí sí podríamos ponerlo como parte de la solución siempre y cuando inicialmente desarrollemos la parte transaccional. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Aquí les mencionaba, bueno, las aplicaciones empresariales, eso ya lo hemos visto como parte de lo que era la infraestructura de tecnología. Lo que pasa es que esta imagen me gusta mucho porque aquí podemos visualizar los departamentos, las áreas funcionales de la empresa, ventas, manufactura, finanzas y recursos humanos, por ejemplo. Esta es la forma en la que trabajan en la empresa a nivel de funciones. Están enfocados en esas áreas específicas del negocio. Las aplicaciones empresariales, entonces, son estas otras que tratan de trabajar transversalmente. Entonces, tocamos diferentes áreas funcionales para lograr establecer la transacción desde el principio hasta el fin, tocando todos los elementos que la componen. Y adicionalmente, podemos subir y bajar por toda la pirámide de la estructura organizativa a través de ese tipo de aplicaciones para conseguir aprobaciones, para mantener comunicaciones y para que todas las áreas estén bien informadas. Entonces, por ahí es por lo que les quería poner esto y pues obviamente que son un tipo de sistema de información que se utiliza mucho en las empresas. Estas aplicaciones empresariales se basan siempre en la recopilación de datos de transacciones para poder generar diversos informes. Entonces, podemos tener algunos tan amplios como que nos dan apoyo a la toma de decisiones, está incluido dentro de la aplicación, o básicos como SAP, por ejemplo, que es un ERP que me toma información de todas estas áreas y todas las transacciones las va incluyendo y las va integrando dentro del sistema. En cuanto a lo que es la estrategia organizacional y los sistemas, la idea, como ya les he mencionado varias veces, es que mediante la tecnología nosotros podamos agregar valor a la empresa. Y agregar valor va a significar que nuestras tecnologías soportan esa estrategia y ayudan a que se logren todos los objetivos estratégicos relacionados. Entonces, por ahí es por donde tenemos que ir trabajando la decisión de cuáles tecnologías vamos a integrar y cuáles eventualmente deberíamos ir eliminando de la empresa, de la mano siempre con la estrategia, completa alineación del negocio. Tres ámbitos que se impactan, entonces la parte económica, como ya vimos, se puede mejorar, disminuir los costos por operativos que tenemos a partir de sistemas de información. Entonces, por ahí ya tenemos una gran ganancia. Vamos a recopilar muchísima información que nos va a permitir tomar decisiones, lo cual es un valor agregado. Y pues entonces podemos ir cambiando todo el contexto de los gastos organizacionales a partir de los sistemas de información. En la parte estructural, antes las estructuras organizativas tenían muchísimos niveles, eran como muy altas. ¿Por qué? Porque todos los controles
para las transacciones, para las operaciones, tenían que hacerse a partir de figuras jerárquicas en la empresa. Entonces teníamos el nivel más bajo, ¿verdad? La persona que estaba atendiendo directamente al cliente en la ventanilla, por decir algo. Y si, dependiendo de lo que estuviera solicitando el cliente, necesitaba un visto bueno del supervisor, y dependiendo de lo que fuera, el supervisor tenía que ir donde el jefe, y el jefe tenía que ir donde el gerente, y el gerente, etcétera, etcétera, para pedir autorizaciones. Entonces se convertía en una estructura, por un lado, muy burocrática, y por otro lado, una toma de decisiones muy, muy lenta. Con los sistemas de información nosotros podemos incluir controles automatizados dentro de los mismos sistemas. Entonces ya no se hace necesaria esa estructura tan jerárquica, tan alta, sino que por eso decimos que se aplanan las estructuras, porque el mismo sistema tiene incluidos los controles que van a dar los vistos buenos bajo ciertos criterios que obviamente tienen que estar muy bien definidos. Pero entonces evitamos todo ese sube y sube al jefe y al jefe y al jefe. Y por otro lado, en cuanto a la parte de comportamiento, porque al trabajar también de esta forma con controles que ya están inmersos, donde hay procedimientos claramente definidos, que los sistemas hacen esas validaciones y demás, se cambia la forma en la que la gente interactúa. Ya todos hablamos un mismo lenguaje, todos conocemos el mismo procedimiento y eso cambia un poquito la cultura organizacional. Se establecen diferentes relaciones entre los departamentos, hay un poquito más de integración también entre los departamentos, lo cual favorece la parte estratégica. Entonces, por ahí son 3 elementos que son altamente impactados por el uso de los sistemas de información. En cuanto a ventaja competitiva, es aquello que, su nombre lo dice, le da a una empresa la ventaja sobre sus competidores. Usualmente son decisiones, modelos de negocio, formas de vender o de cambiar las experiencias de los clientes. Pero estas tenemos que tratar de definirlas y estandarizarlas bajo una de estas 4, que son las genéricas, las básicas, para que teniendo claridad en cuanto a la estrategia que va a seguir la empresa, nosotros podamos adaptar la tecnología para apoyar ese tipo de estrategias. Entonces, vamos a ver con estos ejemplitos que dependiendo de esa estrategia es la decisión de cuáles sistemas, cuáles tecnologías tengo yo que implantar dentro de mi empresa para que me ayuden a obtener esto. Solo déjenme ver de las 4 personas que tenían que presentar esto. 12, 4, si hay alguien. Bueno, algunos de los que tenían que presentar las estrategias. María Andrea Castellanos, solo es para ver si están o no están. Creo que yo, profe, yo soy de Amazon. Ok, vos sí, entonces la de Amazon sí la tenemos. Y creo que las otras no. 12.4, 12.5 es Dayana. 12.6 es Ana Lucía Solano, que tampoco está. Ok, entonces voy a ponerlos como pendientes acá. Y ahora cuando toca lo de Amazon, te paso el control. ¿Quién me dijo? Johan. Es, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces voy a continuar yo con estos otros. Acá, liderazgo de bajo costo, pues obviamente es cuando yo trato de ser el gigante de mi sector industrial gracias a la disminución de costos que yo tenga, costos operativos. Al disminuir yo mis costos operativos, pues obviamente puedo dar mejores precios a mis clientes finales sin afectar las ganancias que estoy recibiendo. Entonces, si yo me enfoco en esto, tengo que utilizar las tecnologías adecuadas. En este caso, Walmart, ¿qué es lo que hace? Walmart tiene toda una gestión con sus proveedores y con toda la parte de todo el sistema de ventas dentro de las empresas y de los almacenes que garantiza que en forma automática, por ejemplo, si yo llego a comprar 5 cajas de leche, en el momento en el que yo estoy en la caja, se actualiza automáticamente el inventario del local en el que estoy. Adicionalmente, al actualizar esa información del inventario del local, se hace una verificación de cuál es la cantidad mínima de ese producto en inventario que tengo. Digamos que la cantidad mínima son 100, por decir un número. Entonces, yo había 105, yo llegué, compré 5, ya estoy en 100. En ese momento, entonces, se genera una alerta de que ya probablemente voy a necesitar que mi proveedor me traiga más productos para no estar en deficiencia. Entonces, el proveedor recibe la alerta donde dice, ojo,
Walmart ya está a punto, entonces tenemos que ir alistando el material y en eso llega la actualización de que alguien compró una caja de leche más. Entonces ya tengo 99. Inmediatamente el proveedor va a ir y va a entregar la cantidad de productos para llegar a la cantidad óptima que tengo que tener en el inventario, digamos que fueran 200, entonces me va a rellenar con esas 101 adicionales, porque en ese momento tenía 99. En el momento en que se hace la entrega, además se hace una nueva verificación para dejar la cantidad de productos exacta. Entonces, Walmart siempre va a tener en el inventario la cantidad más adecuada para no fallarle al cliente y para disminuir todos los costos de almacenaje que tienen en el local específico. Al proveedor le sirve porque tiene una gran venta de volumen, tiene gran circulación. A Walmart le sirve porque disminuye todos esos costos y al disminuir todos esos costos nos sirve como clientes porque el precio puede ser más bajo que en otros lugares. Ahora, aquí me pueden decir, no, profesora, no es cierto, no siempre es más bajo. Bueno, sí, eso ya son otro tipo de cosas. Pero estamos hablando, digamos, de la tecnología que se ocupa para ese liderazgo de bajo costo. Y es a partir entonces de los códigos de barra, de la relación que hay entre el registro de la venta, con toda la parte de inventarios y toda la infraestructura interna que se tiene de comunicación con los proveedores. Entonces, por así se hace muy ágil todo el proceso y eso disminuye mis costos operativos. Tenemos otra estrategia que es la diferenciación de productos, que es cuando ya yo sé que mi producto no es que va a ser más barato, no, más bien probablemente va a ser más caro que el producto normal esperado para ese sector industrial. Lo que pasa es que yo voy a ofrecer algo que solo yo tengo, que los clientes que lo quieran me lo van a tener que comprar a mí, porque yo soy la única que lo estoy haciendo. Entonces, esa es la diferenciación de productos. Van a estar dispuestos a pagar un poquitito más por el producto que solo yo les estoy ofreciendo. En este caso estamos hablando de Nike ID, donde Nike ID lo que hizo fue que generó todo un software donde una persona puede comprar las tenis corrientes, ¿verdad? Como me decía un estudiante en otro de los grupos, de qué pasa si solo me compran las tenis blancas, las más lisas y todos, y uno las manda a personalizar, que alguien se las pinte y todo. Bueno, eso es algo que está sucediendo, no va enfocado en la estrategia de diferenciación de productos, pero igualmente está haciendo una venta. Pero esto de Nike ID, lo que hacen es que ustedes pueden llegar a la tienda y ustedes escogen el tipo de suela, el tipo de tela, que si quieren los cordones así, que todos los estilos que hay posibles, los colores y demás, ustedes van a escoger su diseño, van a diseñar sus propias tenis, van a poder visualizarla en pantallas, hasta en pantallas en 3D, para que ustedes vean si les gusta o no les gusta, si ustedes quieren ponerle las iniciales de ustedes y demás. Como les digo yo, puede ser que yo compre la tenis en blanco y la mande a pintar, sí, puede ser, pero no es lo mismo eso que lo que siente la gente cuando dice, estas tenis que son Nike, yo las diseñé, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se paga y es el servicio, es la diferencia. Y para eso, pues obviamente ocupamos todo este sistema de información donde se hacen todos los ajustes, se presentan y a partir de eso se mandan a producir las tenis específicas. Cuando hacemos enfoque en nichos de mercado, estamos centrados en un grupo de personas con ciertas características específicas a las que queremos ofrecerles un servicio. En este caso, el ejemplo que traemos es el de Hilton Unquio. Hilton es pues una empresa hotelera que surge en los años 40 o antes, más o menos. Es bastante viejo, son hoteles de 4 o 5 estrellas, que hay muchos a nivel internacional, tienen muy buena fama por el servicio que brindan a los clientes y demás. Lo que ellos hicieron es decir, nos vamos a enfocar en nuestros clientes, en unos clientes VIP, que es consentirlos de una forma donde no se trate de que los empleados están como encima del cliente, eso que no lo dejan uno ni respirar, porque la gente anda de vacaciones, pero que sí logremos identificar ciertas características o gustos de nuestros clientes para respetarlos en cualquier lugar del mundo donde se hospeden en un hotel Hilton. Entonces, lo que sucede es que si ustedes llegan, no sé, a un hotel Hilton en Hawái, por ejemplo, y ahí ustedes solicitan que les den una almohada con tales condiciones porque la que tienen ahí estándar les genera algún tipo de alergia, pues ustedes lo solicitaron en el hotel de Hawái.
Y la idea de toda esta infraestructura es que eso quede registrado, es un sistema de gestión de conocimiento que sea publicado y que si ustedes se van a hospedar después en un hotel Hilton en Japón, cuando ustedes llegan, ya está la almohada que ustedes habían solicitado en Hawái ahí. Ya ustedes no tienen que volver a solicitarla, pedir las características, ni mucho menos, porque ya se sabe que la otra les da alergia y que las que les gusta es esto. Y así con cualquier tipo de experiencia que puedan tener mientras está la estadía, mientras están hospedados en ese hotel. Entonces se va registrando toda esa información para dar ese sentido de que sí me conocen a mí. Yo como cliente llego y ya me tienen esas cosas, yo digo, se dieron cuenta y además me están chineando. Entonces es un servicio añadido. ¿Enfocado en cuáles clientes? En los clientes VIP que tienen ciertas condiciones que se registran en la red de clientes de esta cadena hotelera. Y con respecto al fortalecimiento de intimidad con los clientes y proveedores, eso es lo que nos va a hablar. Déjame ver si pueden compartir. Ya pueden compartir. Eso es lo que nos va a hablar Johan, ¿verdad? ¿Estás ahí? Listo. Sí, profe. Bueno, este es el Drive. Está cargando ya. ¿Se ve, profe? Sí, ya, listo. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar del caso de esta estrategia de intimidad con proveedores y clientes y cómo la empresa Amazon logró desarrollar su ventaja competitiva mediante esta estrategia. Bueno, primero sus inicios. Amazon fue fundado por un ingeniero electrónico llamado Jeff Bezos, que ante el auge del mercado digital en 1995, él quiso fundar una empresa, una tienda virtual, pero de libros. Bueno, primero que todo el modelo de negocio. Desde el principio, Jeff Bezos tenía la idea de que, bueno, primero era un modelo a largo plazo. Principalmente estaba pensado en el cliente, como su modelo, como lo dicen, está pensado en el cliente. Y bueno, con esto de que el cliente siempre tiene la razón, y bueno, ¿cómo puedo explicar? Bueno, el servicio al cliente, que es como el más enviable que tiene Amazon, en el que normalmente el beneficio está al cliente, ofreciéndole también múltiples servicios y todo esto de la mano de la tecnología, como lo ha presentado más adelante en la implementación de servicios en pro del cliente. Okay. Bueno, primero que todo, ¿cómo Amazon logró esta ventaja competitiva? Primero, bueno, Amazon fue una de las primeras empresas no, mercados digitales que existió. Y bueno, segundo, bueno, fueron los primeros mercados digitales que existió. Y luego después de una crisis que hubo en el 2001, por su enfoque que tuvieron, el enfoque a largo plazo, y además de tener esa interacción con el cliente, ellos no sufrieron esa crisis del 2001. Entonces eso los puso como el top y los propulsó. Ok. Continuando con esto del servicio directamente como al cliente, estamos aquí estos servicios que ofrecen. Está primero que todo la tienda de Amazon, Amazon Web Service, que es como para empresas y servidores, que ofrece servidores, Amazon Cloud, para entretenimiento, como este ejemplo Prime Video, y este nuevo negocio que abrió Amazon, que es Amazon Go, que son tiendas, ¿cómo se puede decir? 100% sin interacción, o sea, son autónomas, son tiendas autónomas, o sea, nada más te paga con el teléfono, entonces es todo en pro de que el cliente no pierda su tiempo, de que pueda ver todos sus precios en todo momento, y bueno, todo esto con la tecnología. Ok, del lado de proveedores, yo en mi investigación encontré más bien como que es bueno pero malo a la vez. No sé si estaré un poco desviado, pero bueno. En proveedores, bueno, lo primero es que como es bueno, Amazon ofrece muchos productos, entonces, y tiene mucho auge mundial, todo el mundo está en muchos países, entonces, un producto que se publique ahí, o que el proveedor busque Amazon para publicar su producto, lo hace que sea conocido, que pueda subir y que una empresa pequeña empiece a aplicar más. Ok, todo bien en esa parte. Digamos, el producto se vuelve popular. Pero, bueno, esto es como creo más nuevo, bueno, no tan nuevo, que Amazon
ha desarrollado como una estrategia, que no sé si qué tan legal sea eso, pero una estrategia como de que copia un producto muy popular, porque ellos manejan todos los datos de popularidad, de todo esto. Entonces, por ejemplo, vea este caso que puse en pantalla, que se llama, es un, para poner computadoras, Rain Design, y que, digamos, debido a su alta popularidad de ese proveedor, Amazon quiso realizar una copia. Entonces, eso es uno de los puntos más bien malos que tienen los proveedores. Segundo, que tienen como un monopolio en la parte para los proveedores, porque de ahí, el que paga más, lógicamente, va a obtener mejores beneficios, que en este caso sería como lo de oferta del día, que es un algoritmo que en realidad por detrás hay como negocio, y esta parte aquí también del el buy box, que es como las mejores opciones que Amazon te da. ¿Me escuchan? Porque no sé, escucho mucho silencio. Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Aquí estamos, tranquilo. Por eso yo también a veces también les pregunto. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, entonces como conclusión, digamos, en esta estrategia de intimidad, Amazon, bueno, con el cliente sí es como el mejor mercado. O sea, le ofrece velocidad, precio y todo esto, digamos, hacia el cliente es como el mejor, porque tiene la mejor estrategia, siempre tiene el cliente siempre tiene la razón, el servicio al cliente la apoya, la parte de reembolsos es súper buena. Y bueno, y con esto del COVID también Amazon nos ha aprovechado porque como es un mercado, como es una tienda virtual, nada más usa el servicio de paquetería, como ya tiene muy avanzados eso, entonces es compras rápidas sin tener que salir de la casa, puede elegir usted el precio tranquilamente. Y bueno, todo esto que les mencioné, igual como también un dato interesante es que Amazon, vemos, con esto del COVID, ha sido como la tienda virtual la que han comprado todos estos implementos que se ocupan para las clases virtuales, cosas así como audífonos, teclados, cámaras. Entonces, Amazon ha sido como el ganador de esta parte. Y bueno, y bueno, como la parte de proveedores, más bien es como una lucha, porque los proveedores de ahí obtienen esa promoción que ocupan ellos, pero tienen muchas trabas. O sea, tienen esto del monopolio, que tienen entre pagan más, tienen que pagar más para que se publique más lo que ellos tienen. Y también esto de que hay copias, que les realizan copias, entonces para los proveedores, como puse ahí en meme, no stunks. No, como no le funciona muy bien, pero eso es como con lo que llegué. No sé si estoy mal o qué, pero bueno, terminé. Ok, bueno, ahí, en este asunto, bueno, el enfoque que yo quería darles, ¿verdad? Era más bien toda la infraestructura tecnológica que apoya la estrategia, ¿verdad? Como siempre, el uso de tecnología va a depender de cómo se utilice. Creo que no sé si fue a ustedes lo que les dije, ¿verdad? Es como decir, bueno, un martillo es una herramienta buena o es mala. Depende, si yo voy a construir muebles, casas y demás con el martillo, genial. Si yo voy a darle un golpe en la cabeza a alguien para matarlo, terrible, ¿no? Pero no es culpa del martillo, depende del uso que se le dé y ahí viene pues la parte un poco ética de las decisiones que tome la empresa para utilizar ese martillo. En este caso la tecnología funciona igual, ¿verdad? Aquí podríamos hablar de tecnología, digamos, fuera del caso de Amazon, tecnología que ayuda a mucha gente a estar más cerca. Digamos, esta iniciativa, los laboratorios virtuales, ayuda mucho a la gente que no tiene el recurso para trabajar en la herramienta que necesitamos trabajar. Que uno dice, cuando son presenciales, ahí están las computadoras de laboratorio físico, pero ahorita que no lo tienen, digamos que nos puede ayudar. Pero igualmente son utilizadas por delincuentes para robar y para hacer todas sus fechorías. Entonces, independientemente del uso que se le esté dando a final de cuentas o lo demás, como les decía, me interesaba que vieran que es gracias a la tecnología que se tiene esa cercanía. Bien o mal aprovechada, la cercanía se tiene gracias a que se instalan sistemas donde hay información detallada, hay transacciones y se puede mantener esa cercanía. Vean que en el mismo caso de Walmart también es un poco esa cercanía con los proveedores al mandarles los datos de cuándo necesitan que se entreguen productos en cuál de todos los locales con los que se está trabajando. Eso también es cercanía con los proveedores. Pero nuevamente, vea que son sistemas de información. Ahora bien, esos sistemas de información tienen que ser muy bien diseñados y para eso necesitamos una alta participación del negocio.
No van a ser los ingenieros en tecnología los que van a lograr llegar hasta todos esos resultados, porque nosotros nos enfocamos en la parte técnica de la computación, no tanto en el uso práctico que pueda tenerse desde el negocio. Y por eso es que se requiere la alineación y la participación del negocio para definir cómo deberían funcionar todos estos sistemas en función de obtener beneficios. ¿Ok? Entonces, siempre esa alineación va a ser algo sumamente indispensable. Sin ello no vamos a lograr hacerlo. Y de ahí viene pues esta última, creo que la última diapositiva, o una de las últimas diapositivas, que es la parte del gobierno de tecnologías de la información, la gobernanza, se dice también. A mí no me gusta tanto el término gobernanza, pero bueno, se usa mucho. Gobernanza de las tecnologías de la información. Que la idea es tratar de involucrar al departamento de TI, ya no más como que llegue el jefe y le diga, usted tiene que hacer esto y punto, sino que en el momento en el que se está tomando la decisión de cómo se van a hacer las cosas, que ahí esté alguien representando el área de tecnología diciendo si se puede o no se puede o cómo se podría hacer. Ese poder decir en el momento exacto, mire, esta estrategia que usted propone no la podemos solventar con la plataforma tecnológica que tenemos actualmente. Tendríamos que hacer un proyecto para adquirir esto, para cambiar las redes, para cambiar los servidores, habría que cambiar el sistema, la aplicación empresarial, el sistema de información que está relacionado, o eventualmente decir, sí, eso lo podemos hacer y no hay que comprar porque tenemos un servidor que está siendo subutilizado, ahí podemos hacer tal cosa y tal otra. Toda esa participación de la gente de tecnología desde la decisión de la estrategia es lo que favorece, lo que más bien propone la gobernanza de las tecnologías. Y lo que ya se dice en la experiencia, y por eso está empezando a tomar más fuerza el concepto de gobierno de las tecnologías, es que gracias a ese buen gobierno, a la alineación que se va a dar con la empresa y con el uso tecnológico, obtenemos estas cosas. Primero, la realización de los beneficios organizacionales. Si participamos a la gente del área de TI en esas decisiones, no como líderes, sino como facilitadores de esos objetivos estratégicos, pues entonces vamos a tener mayores beneficios. Vamos a tener proyectos con menos costos o disminuimos los costos ahí, pero sobre todo desde el punto de vista de que vamos a obtener los resultados que estamos esperando. No nos vamos a desviar, vamos a hacer una buena asignación de recursos y demás. Vamos a optimizar todos los riesgos porque la gente del área de TI puede conocer los riesgos de implantar una nueva tecnología en la infraestructura tecnológica que tenemos en el momento, lo cual no necesariamente es muy visible para la gente de negocio. Y por otro lado, como les dije, optimizar los recursos, solo hacer las adquisiciones que realmente sean necesarias, solo hacer ajustes cuando realmente sean necesarios, porque se da mucho de que se trata de implantar una nueva tecnología y dicen sí, y vamos a comprar de esto, lo otro aquí y allá, y cuando llega todo al departamento de TI, la gente de TI dice, sí, pero esto no era necesario, eso lo podíamos haber hecho de esta forma, o peor por ahí. Así que se compró hardware específico, tecnología específica, resulta que no puede ser integrada con la plataforma que tenemos actualmente, por lo que sea, porque los sistemas operativos no son compatibles, porque los sistemas de información tampoco son compatibles, por la razón que sea. En cuyo caso, tenemos un desperdicio de recursos. Entonces, esto es lo que tratamos de alinear, de trabajar en forma conjunta para tomar decisiones que sean mejores para el negocio. Y con eso terminamos lo de los sistemas de información. Ahí hay algunas referencias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. Entonces, vamos a ver, había un casito, no sé si lo leyeron ya, de esta empresa, Seisi. El de sistemas de información. Chicos, Yo no, profe. ¿alguno lo revisó o no lo revisó? Porque si no, o sea, si no lo han leído, podemos dejarlo más bien y lo vemos de hoy en 8, porque en realidad no tiene sentido que yo empiece a hablar si ustedes ni siquiera lo han leído. Y podemos continuar con la presentación de seguridad de la información. Profe, creo que nadie lo leyó. Ok, entonces por favor, léanlo, ¿verdad? Traten igual de sacar hechos relevantes. No es que me lo tengan que presentar, pero de hacer el análisis, de ver cuál es el problema,
para que lo comentemos de hoy en 8 y podamos resolverlo. Y entonces más bien pasamos con la parte de seguridad de la información. Ya les saco esto, estoy apuntándolo aquí para que no se me vaya a olvidar. Y entonces voy a abrir. Ay, déjenme ver dónde está la presentación. Aquí la tengo. Déjenme compartir la pantalla. Ahí, y, bueno, voy a ver de una vez de los que tenían que presentar algo. ¿Alguno de seguridad de la información está presente? No, estos temas no los había asignado. Mira. Ok. Entonces, vamos a ver esta parte. Seguridad de la información. Nuevamente, ya se los he mencionado varias veces. Al manejar información, tenemos información de datos, las transacciones, lo que me generan información para tomar decisiones, pero también empezamos a manejar, a gestionar cierta información estratégica en la empresa que mucha gente va a estar tentada de acceder a ese tipo de información. Así que tenemos que protegerla de alguna manera. Vamos a ver un poquito lo que son las vulnerabilidades de los sistemas de información, un poquito de algunos marcos de seguridad y control y cómo deberíamos pensar a nivel muy macro, obviamente, ¿verdad?, en proteger todos los recursos de información. Aquí entonces, en vulnerabilidades de los sistemas, vamos a aclarar primero, cuando nosotros nos vemos atacados por cualquier delincuente, en este caso enfocados en la seguridad de la información, resulta que es porque nosotros tenemos alguna vulnerabilidad dentro de toda la plataforma, la infraestructura tecnológica, que es aprovechada por esa persona, por ese delincuente, para poder atacarnos, para poder llegar a robarnos la información, alterar la información, a lo que sea que quiera hacer. Las amenazas entonces son todas las posibilidades que tenemos de que alguien nos quiera atacar. Entonces, si yo tengo información de mis clientes, información de las tarjetas de crédito y demás, ya yo tengo una amenaza, porque va a haber alguien que eventualmente va a querer obtener esa información para lo que quiera hacer. Para mí es independiente el uso que les vaya a dar, sino que yo lo que tengo que enfocarme es en proteger esa información. La vulnerabilidad es esa debilidad que yo tengo dentro de mi infraestructura que yo debería proteger de alguna forma para evitar que el atacante se valga de esa vulnerabilidad y por ahí entre a mis sistemas. En el año 2017 fue el 2018, que hubo un virus que aprovechó una vulnerabilidad de Windows, el sistema operativo en sí, que tenía una debilidad ahí. Windows hizo la publicación, hizo el parche para que la gente actualizara el sistema operativo y cuando ese virus se soltó en las redes, las compañías que se vieron afectadas fueron las que no hicieron la última actualización del sistema operativo. Y fueron empresas así como Telefónica de España, que es una empresa grandísima, que se vio afectada. Como en Japón, en varios países. En Europa fue donde tuvo más impacto, pero ¿por qué? Porque había una vulnerabilidad en el sistema operativo que no protegieron adecuadamente, no hicieron la actualización completa. Vamos a ver aquí, este es un pequeño video que nos explica muy bien qué es una vulnerabilidad. Ahí solo déjenme ver. Delincuentes que, de alguna manera, lograron acceder a sus sistemas y robar sus datos. Una de las posibilidades que tienen para llevar a cabo estos delitos es aprovechándose de una vulnerabilidad, es decir, un agujero o debilidad en el sistema. Los cibercriminales usan constantemente estos pequeños errores para infiltrarse
y su herramienta predilecta para hacerlo son los exploits. Pero, ¿qué es un exploit? Un exploit es un programa o código creado para aprovecharse de un agujero de seguridad, lo que también llamamos vulnerabilidad, en una aplicación o sistema. Estas herramientas son muy útiles para los cibercriminales, ya que pueden usar vulnerabilidades en programas y lenguajes muy populares como Java y Flash, entre otros, y así comprometer muchos equipos al mismo tiempo. Si lo llevamos a la vida real, sería como si un modelo de cerradura que representaría el sistema o a la aplicación tuviera un fallo de diseño que permitiera crear múltiples llaves que la abrieran, el exploit, y así poder acceder a lo que trate de proteger. Existen dos tipos de exploits, los conocidos y los que aún no se han dado a conocer. Los conocidos son aquellos de los que se tiene constancia y podemos tomar medidas para evitar una infección. Mientras que los desconocidos se aprovechan de vulnerabilidades que todavía no fueron reportadas y que quizás ni siquiera los mismos desarrolladores han podido ver. Estos últimos son más conocidos como los Zero Day. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para protegernos? En primer lugar, es importante mantener todas las aplicaciones y los sistemas en sus últimas versiones. Las actualizaciones no solo incorporan mejoras en las funcionalidades, sino que también incluyen correcciones que sirven para cerrar o parchear estos posibles agujeros de seguridad. Y además, es vital contar con una solución de seguridad como Asset Smart Security, capaz de detectar y bloquear exploits que pueden aprovecharse de errores en navegadores web, lectores PDF, entre otras aplicaciones que usamos cotidianamente. Ahora ya sabes, ve y actualiza todas tus aplicaciones para estar más seguro y poder disfrutar mucho más de todo lo que Internet y la tecnología tienen para ti. Entonces, a partir de eso, ven que la idea es que entonces podamos nosotros identificar nuestras vulnerabilidades desde dentro de la organización. No esperarnos a ser atacados para darnos cuenta de que algo está fallando. Ahora, van a decir, ¿cómo? Si hay tantas cosas, tanto que hemos visto de infraestructura, de software, de sistemas operativos, de aplicaciones, de todo ese tipo de cosas. Si tenemos lo de que cada empleado puede traer su propio dispositivo y utilizarlo. Sí, es un ámbito muy grande el que tendríamos que trabajar y de ahí pues surge la necesidad de establecer las políticas de seguridad de la información en la empresa para que quede muy claro qué cosas, qué comportamientos son permitidos en la empresa en cuanto al uso de las tecnologías y qué cosas eventualmente van a ser comportamientos prohibitivos, con el fin de mantener nuestras aplicaciones lo más seguras posibles. Entonces, seguridad de la información van a ser todas las políticas, procedimientos y medidas. Hablamos desde el nivel de políticas, que es lo que tiene que generar la dirección, la alta gerencia, que se utilizan para evitar el acceso sin autorización, la alteración, el robo o daño físico de los sistemas de información. Vamos a ver un poquito más adelante que ya hay delitos que se consideran delitos y que están relacionados hasta con el hecho de dañar físicamente un equipo de cómputo. Vamos a ver ahorita este acceso sin autorización. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo hè. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month you spent
€200 aan alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €295.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. La idea aquí no es asustarlos, en realidad, créanme, pero sí es importante que estemos pendientes de que estas cosas suceden a Y me nivel asusté, personal. profe. Sí, me asusté. Es que el asunto es que esta es la realidad. Y nuevamente, lo peor que nos puede suceder, tanto a nivel personal como a nivel profesional, a nivel empresarial, es que nosotros ni siquiera estemos conscientes de cuál es toda la información nuestra que estamos exponiendo en redes sociales y en diferentes medios. Ahora, pues obviamente hay que entender, los ciberdelincuentes se meten de diferentes formas pese a que uno tenga ciertos niveles de seguridad y por eso es que logran atacar empresas. Pero entonces, la idea es que nosotros se lo pongamos difícil. No es lo mismo que nosotros dejemos el carro parqueado por fuera, no sé, de una heladería, nos bajamos, dejamos las llaves ahí puestas, dejamos el carro encendido mientras nos bajamos a comprar el helado, que si yo me bajo, cierro las puertas, apago el carro y me llevo la llave conmigo misma. Igual el que se lo quiera robar, se lo va a robar, porque va a tener sus medios, y dependiendo de qué tanto interés tenga, va a esforzarse más o menos en robarlo. Pero la idea es que se los pongamos con la mayor dificultad posible. Porque nuevamente el problema aquí es que yo no entienda que existe todo ese montón de gente que realmente está interesada en mi información. Por eso es que cobra todavía más relevancia la parte de seguridad en las empresas a nivel de todos los sistemas de transacciones, de todas las redes de transmisión y de todo ese tipo de cosas. De esta forma, si nosotros logramos establecer políticas y procedimientos que sean adecuados a las necesidades de la empresa, pues entonces vamos a poder también identificar cuáles son los controles de seguridad que tenemos que asumir dentro de cada tecnología, dentro de cada aplicación que nosotros vayamos a utilizar. Y esto se va a ir desde lo que les dije en un momento dado, que yo tengo perfiles de usuario específicos, que les doy acceso a cierta información y demás. Todo eso tiene que ser controlado internamente dentro de cada una de las partes de la infraestructura. La idea es que si yo asigno a un grupo de usuarios el acceso a cierta información, queda restringido eso si alguien quisiera atacar la compañía por medio de mis colaboradores, porque cada colaborador solo va a ver lo que le corresponde, que es muy diferente a que cualquier colaborador pueda ver toda la información de la empresa y entonces con cualquier acceso no autorizado se pueda tener disposición de toda la información empresarial. Y por eso es que necesitamos trabajarlo y son consideraciones que tenemos que tener desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de TI, porque es el negocio el que a final de cuentas va a hacer las inversiones. Las inversiones tienen que estar justificadas y la única forma de justificarlas es entendiendo el riesgo al que nos exponemos cuando no tomamos las medidas adecuadas en el momento oportuno. Ya después de un ataque, entonces uno podría decir, ¿y ya para qué, verdad? Ya me atacaron, ya tienen la información, ¿y ahora qué van a hacer con eso? No podemos saberlo, porque tenemos que tratar de evitar el acceso a la información. Ya cuando hay acceso, ya lo que haga el delincuente con esa información no está en nuestras manos. Por eso tenemos que evitar esos accesos. Entonces, toda la tecnología, cualquiera que sea, en cualquier parte de la interacción con los usuarios, con colaboradores, con proveedores y demás, va a tener sus vulnerabilidades. Y la idea es que nosotros aprendamos a entenderlas, a identificarlas para protegernos adecuadamente. Desde el punto de vista de los clientes,
Errores es lo más común, ¿verdad? Que yo meto errores, información, datos de entrada con errores, que si yo no tengo los controles adecuados, me van a generar información inconsistente, incoherente, imprecisa y demás. O eventualmente acceso sin autorización. Por eso es que es tan importante mantener los usuarios, mantener las contraseñas, y de ahí pues entonces viene todo esto de hacer contraseñas que sean robustas, que no sean fáciles de descifrar. Ojalá, y se los digo, que no existan esas prácticas donde uno llega a las empresas y ve que en la misma pantalla está el post-it con el usuario y contraseña, para que no se me olvide. Dios guarde, eso es una barbaridad. Y aunque ustedes no lo crean, son cosas que todavía suceden en las empresas. En la parte de las líneas de comunicaciones, también hay ataques. Hay gente que está aprendiendo de todo lo que está en el cable de transmisión, el medio de transmisión de las redes, viendo qué información está ahí. Y cuando se dan cuenta que el paquete viene de tal lugar o que está dirigido a tal lugar, la gente, los delincuentes tratan de interceptar ese tipo de información porque saben que de ahí podrían sacar algo valioso. La mayoría de los casos probablemente la información no sea tan valiosa, pero con uno solo que les brinda todas las ganancias que ellos están pretendiendo, ya basta para ellos. Y hay que entender otra cosa. Los ciberdelincuentes no tienen nada más que hacer. Ellos son sumamente pacientes, pueden esperarse lo que tengan que esperar para obtener un paquete de información que sea relevante y que les genere ganancias. Mientras que nosotros estamos muy ocupados con toda la operativa, con todas las transacciones, con que tenemos que brindar un servicio con cierto nivel de calidad y demás. Entonces, ellos nos llevan la ventaja en ese sentido. Dentro de los servidores corporativos, obviamente, ¿verdad? Que se instalen cualquier tipo de aplicación, de tipo de malware que nos pueda generar algún daño, que eventualmente nos pueda robar la información, donde aquí hay que entender que el robo de información es muy peligroso, porque si yo voy en la calle y me roban el teléfono o me roban la cartera, yo me doy cuenta. Esa es un activo físico, ¿verdad? Es completamente tangible. Entonces, que me quiten el teléfono de la mano, la cartera del hombro, me voy a dar cuenta. Sin embargo, cuando la gente se roba la información, no necesariamente yo me voy a dar cuenta, porque lo que hacen es generar copias de la información que yo ya tengo en la empresa. Entonces, para efecto mío, yo sigo teniendo la información y la sigo manejando con los mismos derechos de acceso, con todas las cosas tal y como lo tengo. Pero es más difícil darme cuenta de que alguien se la copió y se la llevó. Entonces, por ahí también tengo que tomar medidas para evitar que esas cosas sucedan, para que se generen alertas de que se está copiando, hay alguna copia no autorizada de ese tipo de información. Y dentro de los sistemas corporativos, pues también robo y copia de datos, alteración, es algo terrible, porque si me alteran los datos, ya yo no podría saber en qué confiar. Y ahí obviamente tengo que tener políticas de respaldo de la información, sistemas de respaldo de la información para devolverme a un punto donde yo crea que la información todavía no estaba corrupta. Eventualmente podría tener ahí también ciertos problemas. Ahí nosotros lo que hacemos desde el punto de vista ya más tecnológico es hacer una trazabilidad de todas las transacciones que se hicieron para ir viendo qué información fue alterada, cuándo y demás, y por ahí nos podríamos dar cuenta. Pero sí tiene un gran trabajo de por medio para poder llevar las bases de datos al punto donde sabíamos que todo era correcto. De parte de software malicioso, tenemos de varios de estos, ¿verdad? Lo que son los virus, que los virus son como una macro, por decirlo así, pero no es una macro completa, es un pedacito de código de programación que está hecho precisamente para instalarse en la memoria RAM de la computadora que está infectada, y entonces cualquier aplicación que se empiece a ejecutar mientras ese programita esté en la memoria RAM, lo que se va a hacer es que va a ser alterado y se va a pegar un pedazo, ese mismo código ejecutable, dentro de esa aplicación. Y así es como se hace la contaminación de cada una de las aplicaciones. Porque entonces, cuando cada una de esas aplicaciones se abra, se va a poner otra vez en la memoria RAM, va a quedar ahí activa, y cualquier otra nueva aplicación que se abra la va a contaminar, le va a copiar ese mismo código ejecutable. Y pues obviamente esos códigos ejecutables tienen algún doble sentido, no es solo que quede infectado, que quede ese pedazo de código escrito y ejecutándose, sino que nos haga algún tipo de daño. Hay algunos que son
como bromas, ¿verdad? Que en realidad no generan ningún daño grande. Había uno, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo que hacía era que cuando ya estaba ejecutándose la aplicación infectada, de repente te tiraba una carita feliz en la pantalla. Entonces, ya vos le dabas un OK y a los 5 minutos, por decir algo, te volvía a tirar otra. Pero cada vez el periodo que pasaba entre una carita y otra era menor. Entonces llegaba el momento en el que era un montón de caritas y dándole OK, ya lo que hacía es que no podías trabajar. Entonces, obviamente, pues había que quitar todo eso. Pero en general, el daño es porque no te dejan trabajar, no afectaba la información, no afectaba los sistemas, no afectaba la computadora. Hay otros que sí están enfocados en generar mayores daños, desde programación a la computadora o a los datos que se estaban trabajando. Los gusanos más bien son programas que sí son independientes entre sí. No es que se copian pedazos del código ejecutable dentro de las aplicaciones que están corriendo, sino que más bien son programas que se instalan. Obviamente tienen su propósito, donde el propósito pues, es de disminuir la capacidad operativa de la computadora donde se encuentra ese código, y tiene la desventaja de que se propaga muy fácilmente a partir de cualquier conexión a una red que yo tenga. Entonces el programita se ejecuta, queda en la memoria, y cuando yo me conecto por correo electrónico, para redes sociales o por lo que sea, desde el momento en el que estoy conectado a la red, pues entonces empieza a transmitirse a todos los contactos que yo tenga, todas las direcciones a las que yo haya tenido acceso. Entonces así es como se propaga. Los caballos de Troya son programas que usualmente nosotros mismos aceptamos instalarlos, no sé, porque sin malinformar a nadie, ¿verdad? De hecho, no doy nombres porque no quiero malinformar a nadie, pero por decir, es una aplicación para que uno se vea cuando uno ya es viejito. Entonces, pues poner la foto y todo eso. Y la aplicación realmente hace eso, ¿verdad? Te hace todos los cambios a partir de los años para ver tu imagen. Como les digo, es un ejemplo, no es que estoy diciéndoles que no las usen. Pero eventualmente ese es el propósito que te venden de la aplicación, pero además tiene código para hacer algo diferente, para acceder a la información que tenés en la computadora, para ver ciertos contactos, para ver, no sé, información de tarjetas de crédito eventualmente, si está asociado a algún sitio de ventas o algo así. Entonces, tiene una razón de ser por la que uno acepta la instalación, pero tiene algo escondido. Por eso es muy importante cuando nosotros vamos a empezar a descargar aplicaciones de ese estilo, ir a averiguar primero. Hay lugares donde uno pone comportamiento de tal aplicación y ahí le dicen, no, es un caballo de Troya, no lo hagas, hace tal cosa y tal otra. Hay otras que te van a decir, no, no hay nada. Y si no hay información, pues probablemente es que la aplicación en sí misma realmente solo hace lo que te dicen que va a hacer. Otro tipo de ataques que tenemos mediante software es este de ataques por inyección de SQL. La idea es que, bueno, hay aplicaciones web, como ya vimos, que son las que me facilitan la interacción con clientes, con proveedores, con otras empresas externas y demás, que se hacen en lenguajes de programación que garantizan alta interoperabilidad, habíamos visto, ¿verdad? Que no son dependientes del sistema operativo en el que se vayan a ejecutar, sino que se trabajan en cualquiera. Entonces, eso nos brinda mucha seguridad en cuanto a que cualquier tipo de cliente con cualquier tipo de tecnología va a poder utilizar esas aplicaciones. Sin embargo, lo que hacen este tipo de software es que mete obligatoriamente algún código malicioso dentro de lo que es el acceso a las bases de datos donde está la información. De hecho, SQL es un lenguaje de programación para hacer consultas en bases de datos, y entonces al incluir esas instrucciones adicionales es donde eventualmente nos pueden robar la información o pueden alterar las bases de datos. Por eso hay que tenerles cuidado. Ransomware es un programa que lo que hace es que accede a toda la parte de la información empresarial y es un secuestro de la información. Obviamente el secuestro no significa necesariamente que la borren de los servidores, sino que lo que hacen es encriptar la información. Como habíamos visto en la parte de cifrar y descifrar, pues obviamente necesitamos una clave, una llave con la que nosotros logramos cifrar la información, y necesitamos otra llave que es para descifrar la información, para poder leerla. Lo que sucede con el ransomware entonces es que se encripta la información con una llave que obviamente es desconocida para la información.
Los delincuentes lo que hacen es pedir un rescate, por eso se le dice que es como un secuestro de la información, y si uno paga el rescate, le dan a uno la llave para poder desencriptar toda esa información y poder volverla a utilizar. Eso tiene gran impacto porque dependiendo de todo lo que yo encripte o desencripte, voy a tener acceso a los datos y eventualmente acceso o no a las operaciones que yo le doy a mis clientes. ¿Cuál es el asunto con eso? Por un lado, que ya se ha comprobado que ha habido ataques de ransomware donde alguna empresa paga lo que le están pidiendo, la cantidad de dinero, para que le den la llave de desencriptado y los ciberdelincuentes no habían probado la llave, por ejemplo. Entonces, así que les dan la llave, no funciona. Entonces, igual, pagaron el rescate y no pueden desencriptar la información. Ese es uno de los elementos que es importante, por lo que hay que medir muy bien si la empresa va a estar dispuesta a pagar ese rescate o no. Otra cosa, si yo tengo una buena política de respaldo de la información, yo no debería verme en la necesidad de pagar ese rescate, porque yo podría recuperar todos los sistemas, las aplicaciones y la información de uno de los respaldos, que obviamente pues tiene que estar bastante actualizado, y entonces poner a trabajar esas aplicaciones en ese sistema alterno que yo debería tener planificado. Para eso después vamos a ver que hay planes de recuperación ante desastres y planes de continuidad de negocio, donde entonces yo activo varios procedimientos para devolver las operaciones a su estado normal. Pero bueno, eso existe. Y por otro lado tenemos los spyware, que los spyware se instalan automáticamente, muchas veces cuando nosotros estamos navegando, y lo que tratan de hacer es monitorear todas las actividades de los usuarios de las computadoras donde esté instalado ese software. Entonces se le da un seguimiento de si accedió al banco, si accedió a la tienda, eventualmente si es una tienda, si puso algún número de tarjeta de crédito y demás. Toda esa información se va recopilando en archivos, en logs, y cada cierto tiempo se envían automáticamente y también en forma escondida hacia la persona o la organización que mandó a instalar el software. Entonces ellos empiezan a recolectar un montón de registros de información de un montón de personas, de un montón de empresas, y de ahí pues a partir de sistemas de apoyo de decisiones y demás, ellos deciden hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos para hacer un ataque un poquito ya más directo a partir de la información que encontraron. Créanme que todos estos ciberdelincuentes están con la última tecnología trabajando. Y todas las cosas que existen, ellos ya están viendo a ver cómo pueden quebrantar los sistemas de seguridad, y por eso es que, como les digo, tenemos que hacer igual que con cualquier otro delincuente, es ponérselas un poquito más difícil para que busquen algunas otras opciones. Déjenme ver qué hora es, porque no sé qué hora es. Profe, tengo una como pregunta, pero no sé si es como un poco más sacado un poco del tema. Bueno, sí es relacionado, pero... No, contame, ¿qué será? Es que, bueno, uno, bueno, como consultor, digamos, tomando como ejemplo, consultor en una empresa que tenga problemas de seguridad, digamos, uno recomendaría usar de las normas, los estándares ISO, IEC o NIST de ciberseguridad. Pero, digamos, esto que estamos viendo es, si una empresa no tuviera nada de ciberseguridad, o sea, que no tenga nada, o más bien es para reforzar por encima de los estándares que ya existen de ciberseguridad. Mucho es de refuerzo. Si vos ves todos estos estándares de seguridad, lo que te dicen son las consideraciones que hay que tener. Por ejemplo, la mayoría de ellos va a empezar porque tenés que tener una adecuada clasificación de datos, como ya les he dicho. Cuáles son críticos, cuáles son confidenciales, cuáles son públicos, cuáles son sensibles, todo ese tipo de cosas para categorizar entonces datos, categorizar activos, categorizar procesos, y a partir de eso poder categorizar propiamente ya el hardware y los componentes de software que están relacionados. A partir de eso, entonces uno tiene que establecer toda la parte como una planeación, un diseño de todo lo que necesitamos en cuanto a seguridad de la información. Porque creo que ya se los había mencionado, si yo tengo información que es pública, pues entonces ¿para qué voy a invertir un montón en seguridad si la información es pública? Si no la agarran de aquí, la agarran de cualquier otro lado. No tiene sentido. Pero entonces, para todo lo que sea crítico, sí ya tengo que empezar a definir mi política de seguridad para restringir los accesos, para restringir el uso de las aplicaciones, para proteger las computadoras en sí mismo. Y eso, les cuento, es un montón. Estamos hablando desde el acceso físico a una instalación
hasta todas las posibilidades de acceso por dispositivos móviles. Entonces, lo que hay que tener muy claro es qué es lo que quiero proteger y de todo lo que quiero proteger, cuáles son las prioridades para ir enfocándome en esas cosas. Y entonces todos esos estándares lo que te van dando es como esa guía de esos procedimientos, de qué elementos tenés que considerar, pero siempre uno como consultor, si uno llega a eso, uno tiene que entender el contexto de la empresa para ver cuáles van a ser las prioridades de la empresa. Esto no se puede generalizar. ¿Okay? Porque también depende de las regulaciones, las leyes y todo a la que la empresa esté sometida. ¿Qué cosas tiene que respetar? Porque sí, porque si no le cierran la empresa, y qué otras cosas pueden ser tomadas como una mejor práctica. Entonces, si son mejores prácticas, no es obligatorio hacerlo ya, aunque sería bueno. Pero si ya estoy obligado a cumplir con eso, ya toda la política de seguridad y todos los controles de seguridad que yo instale tienen que responder a esa normativa. Entonces, te digo, estos son como guías muy genéricas, pero siempre dependiendo de la tecnología que yo tenga, tengo que gastar un poquito más en proteger esos dispositivos. Con eso te respondo, sí. Sí, sí, es que, digamos, a mí, bueno, a mí me tocó, por otra parte, leer como las normativas de ciberseguridad, pero sí, digamos, justo eso, que vi que se quedaban muy atrás, o sea, no llegaban a que el avance tecnológico estaba creciendo y que cada vez los hackers saben más, entonces ya las normativas se quedan cortas, entonces por eso era como mi duda, como que si eso es como para defenderse más por encima de todo eso, o es como más bien una empresa que no sabe nada de ciberseguridad y que quiere implementar. No, te sirve porque igual, o sea, vos puedes tener algunas cosas y te podés certificar en alguna norma como para garantizar que tenés procedimientos formalizados, pero siempre cada caso es único. Va a depender de la tecnología que tengas, de las decisiones que tengas, de las prioridades que quieras dar. Entonces ahí siempre llega a ser una consultoría muy personalizada, porque va a depender de todos esos elementos para tomar las decisiones adecuadas, de la cantidad de dinero que puedas invertir. Ahora vamos a ver, hay algunas herramientas de software que incluyen parte de hardware también, que son súper sofisticadas. Pero nuevamente lo que les digo, los hackers tienen tiempo, tienen plata. Esa es una realidad. Entonces ellos se ponen a probar y probar y probar cómo irrumpir forzadamente dentro de todos los recursos de información. De hecho, digamos, ahora hay una que está tomando mucha fuerza también, bueno, de 5 años para acá ha tomado mucha fuerza, lo que se llaman los hackers éticos. De hecho, hay certificaciones internacionales para que una persona sea un hacker ético. Y lo que hacen es enseñar técnicas de ataques, pero si vos sos hacker ético, a vos una empresa te contrata para que los ataques. Y entonces es una forma, obviamente uno no va a decir cómo los va a atacar, uno va a llegar como un hacker a poner un montón de ataques diferentes a ver cuál funciona. Y al final de las pruebas, lo que hace el hacker ético es que emite un informe a la empresa de todas las vulnerabilidades que encontraron, de cómo lograron acceder a diferentes recursos de diferentes formas para que la empresa logre hacer su plan de ruta de cómo va a cubrir cada una de las vulnerabilidades, cómo las va a proteger de mejor forma. Entonces, por eso se ha convertido en una buena práctica, porque mucha gente dice, yo no tengo el tiempo para ponerme a ver todas las vulnerabilidades, de que alguien venga y me diga, algún tercero, y entonces yo voy cubriendo todo a partir de los resultados que tenga de los ataques satisfactorios que tuvieron ellos. Entonces sirve bastante y pues es un trabajo interesante para la gente que le gusta eso, ¿verdad? Porque no estamos siendo delincuentes, pero estamos haciendo todo ese tipo de ataques, lo cual lo convierte en algo sumamente interesante. Acá, como les decía, ¿verdad? A partir de todo esto de la protección de la información, de la vulnerabilidad que tenemos no solo como empresa, sino también la vulnerabilidad en la que ponemos a nuestros clientes al manejar información de ellos, pues se han determinado en diferentes partes del mundo ciertas acciones que ya son consideradas como crímenes informáticos. Ahora, esto va a depender mucho de cada uno de los países donde se ejecuten estas actividades. Digamos, aquí nosotros en Costa Rica tenemos nuestra legislación, que puede ser diferente a la de otros países. Los países europeos son muchísimo más estrictos en cuanto a esto. Nosotros todavía nos hemos quedado muy atrás. Pero bueno, al final de cuentas, para lograr meter a alguien en la cárcel por un delito informático, bueno, primero hay que ubicar al atacante, que tampoco es tan fácil porque puede ser cualquier persona en cualquier lado del mundo. Y por otro lado, la actividad específica que desarrolló tiene que haber sido catalogada como un crimen para que pueda ser juzgado a nivel penal. Sin embargo, bueno, ajá.
Perdón, que me meto. Tranquila, No, no, tenía no, un no. comentario ese que usted estaba hablando de que en Europa existe como mejor, o sea, que tienen como mejores, cuidan mejor eso. Yo me acuerdo que, bueno, yo fui a Alemania, estuve de intercambio un año y a mí me advirtieron como no busque películas pirateadas, porque literal le llega una, ¿cómo decirlo? Un tipo de demanda a su casa de lo que usted hizo y tiene que pagar como, no sé, un montón de euros ahí. Ajá. Entonces, sí, en eso sí se cuida mucho. Sí, lo que pasa es que vean ustedes el nivel que tienen ahí para que no solo está dicho que eso va a ser un crimen, sino que tienen controles para hacer todas las búsquedas en internet y demás, para poder identificar quién está haciendo esa actividad y llegarle al punto de que a la casa te va a llegar la Ah, sí. notificación o lo que Ujú. sea. Entonces, vean que por eso digo, nosotros estamos muy atrás. Por un lado, ya legalmente en lo que está escrito en las leyes que se relacionan con crímenes informáticos, porque hay muchas cosas que nosotros todavía aquí en Costa Rica no tenemos contemplado como un crimen. Y por otro lado, aunque lo contemplemos como un crimen, nos falta mucho a nivel de tecnología, a nivel de e-government, para poder hacer un seguimiento de ese tipo. Entonces, aunque eventualmente estuvieran las leyes, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? Es complicado. Pues igual nosotros tendríamos que verlo en las empresas, ¿verdad? No es solo decir la política de seguridad de la información es esta. Tenemos que poder darle seguimiento, porque si no es puro papel. Y entonces no vamos a lograr proteger nada en realidad. Tenemos que tener las herramientas para hacer ese seguimiento. Y eso es por lo que les digo, la inversión es muy alta, entonces la gente, la gerencia, la alta dirección tiene que estar consciente del riesgo al que se expone para disponer de la cantidad de recursos que se necesitan. Y por eso es que tenemos que hacer esa prioridad de la información, porque no podemos protegerlo todo. Definitivamente no se puede, es demasiado. Entonces tenemos que asignar esas prioridades. Bueno, aquí como les decía, los cibercrímenes hay dos criterios para clasificarlos. Uno es como un instrumento o medio, que es cuando yo utilizo la tecnología como un elemento, una parte que me permite llegar a hacer o a cometer un delito. Entonces, ¿qué se me ocurre? Digamos, esta gente que se hace pasar por otros en redes sociales. Digamos, alguien que se hace pasar por un chiquito, una chiquita de 10 años o algo así, para conocer a alguien más y que entonces ahí se comunican y entonces están diciendo que son niños o niñas y entonces se aprovechan de la situación para ponerse de acuerdo, conocerse y secuestrar a otra persona. Entonces ahí en realidad el crimen no es por el uso de la tecnología, sino que se valió de la tecnología para cometer un crimen tradicional, por decirlo así. Mientras que cuando es como fin objetivo es cuando el ataque se enfoca en la parte tecnológica de una empresa. Entonces, por ahí hay diferenciación en cuanto a las condenas que se efectúan, dependiendo del tipo de ataque, perdón, de la forma en la que se usa la tecnología para hacer el ataque. Sí he visto en algunos lugares que, por ejemplo, para ese caso del secuestro, la pena de un secuestro es, no sé, digamos, 15 años de cárcel, por decir algo. Pero si se da cuenta que además hubo engaño por medios tecnológicos, pues entonces les ponen años adicionales a la condena por haber utilizado la tecnología en función del crimen. Dos tipos de actores, que son los que intervienen, obviamente el atacante, el sujeto activo, ¿verdad? Y el sujeto pasivo, que es la persona, la víctima, la que sufre de todo ese ataque. Aquí es importante decir, en realidad un hacker no es un delincuente. Un hacker es una persona que tiene muchísimo, muchísimo conocimiento en tecnologías de la información y que entonces logra acceder en forma no autorizada a cierto tipo de información. Pero en realidad el hacker es más como un nerdo que lo que tiene es la gana de decir, ah, sí, yo fui el que accedió a la base de datos del Pentágono, ¿verdad? Entonces, jajaja, yo lo hice, lo logré, pero así que accedí no hice nada, porque en realidad no me interesaba robar la información ni cometer un crimen adicional. Era el reto de decir, yo fui el que hizo tal cosa. El cracker en general, ese sí es el que tiene una intención criminal. Es el que quiere sacar beneficios a partir de la información a la que acceda, que roba, que altere, que lo que sea. Sin embargo,
culturalmente se habla de hacker y todo el mundo entiende que el hacker es la persona delincuente, pero en la realidad existen esas diferencias. Aquí tenemos un asunto, ¿verdad? Con los sujetos pasivos, las empresas usualmente que se ven atacadas, que es una de las cosas por las que cuesta hacer todavía más regulaciones a partir de hechos históricos. Y es que muchas veces las empresas, bueno, por un lado, la mayoría de las empresas ni siquiera se dan cuenta de que han sido atacadas o de que están siendo atacadas, porque nuevamente necesitamos muchos controles hasta de tipo tecnológico, con altos niveles de conocimiento técnico para darnos cuenta de que estamos sometidos a un ataque. Entonces, si no te das cuenta, no puedes decir, ojo, yo estoy siendo atacado y tengo que tomar medidas, empezando por ahí. Lo segundo es que cuando se roban la información de las empresas, pues eso puede generar un daño en la reputación de la propia empresa. Entonces, no es lo más usual que yo llegue y diga, ojo, me están atacando, sino que más bien yo trato de callarlo para que mis clientes no se den cuenta. Porque si mis clientes se dan cuenta, imagínense en un banco, mucha gente se iría, retira los fondos y se va, y eso podría hacer que una compañía quiebre. Entonces, no es tan certera, no son tan acertadas, más bien las estadísticas de ataques que se dan a las empresas, porque las mismas empresas tratan de ocultarlo por esa sensación de vulnerabilidad a la que se ven sometidas. Y por supuesto, porque genera la incertidumbre. Si se dan cuenta de que me atacaron, puede ser que haya otros delincuentes, otros ciberdelincuentes que quieran aprovechar la vulnerabilidad que me encontraron para volverme a atacar. Y mientras no logre fortalecer toda la infraestructura tecnológica, voy a ser todavía más vulnerable. Entonces, mucha gente se calla. Bueno, otro concepto aquí, cibervandalismo, es la interrupción, desfiguración o destrucción de un sitio web. Tipos comunes de cibercrímenes, tenemos la parte de suplantación. La suplantación es cuando se esconde la verdadera identidad del atacante, aquí a nivel de comunicaciones de red, ¿verdad? No es, por decir, Alejandra Selva, sino el número de mi computadora, el número de identificación, el direccionamiento, el 172.03.85.724, algo así. Entonces, esto lo que hace es que se esconde mediante, habíamos visto que teníamos el servidor, el dominio de nombres, y entonces yo puedo hacer una tabla intermedia de manera que si ven mi número de computadora no lo asocien conmigo, sino que lo asocien con otra dirección de otro lugar. Entonces así es como tapan ellos ese direccionamiento y entonces no pueden llegar al atacante real a partir de la dirección que los identifica. Existe este otro que es el sniffing, que el sniffing lo que hace es husmear en los medios de transmisión de las redes cuáles son todos los paquetes que van ahí. ¿Qué es lo que está pasando en la red? ¿Quién le está enviando qué información a qué tipo de personas? Que es lo que les mencionaba antes, que eventualmente yo podría decir, oh, mira, este va para tal lugar, me interesa verlo. Entonces, eventualmente yo lo puedo secuestrar de ahí. El sniffing nació inicialmente como una forma de poder medir el rendimiento de las redes y darse cuenta de cuánto se había caído alguna de las señales o algo así. Por eso estaba constantemente revisando lo que había en el bus de datos para verificar que todo funcionara bien. Pero obviamente llegaron los delincuentes y ya lo aplicaron a su uso y entonces a partir de eso pueden robarse cierto tipo de información. Tenemos esto que es el ataque de denegación de servicio. Por ejemplo, si hablamos de las aplicaciones web que habíamos dicho, lo que se hace es que hay un cliente potencial, ¿verdad? O un cliente que ya está haciendo una transacción de compra, que hace las solicitudes a través de la web y entonces yo tengo que procesarlo, ¿verdad? Yo proceso la transacción para actualizar el inventario, actualizar el monto de la compra, hacer el cobro, etcétera, 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 todo lo que tenga que hacer. Obviamente, yo estoy hablando de que tengo una infraestructura tecnológica que tiene una capacidad limitada. Entonces, yo puedo tener un número muy grande de transacciones que puedo hacer en forma concurrente al mismo tiempo sin que me caiga. Pero esa cantidad siempre es limitada bajo ciertas características físicas que tienen los equipos, que no puedo incrementar. Los ataques de denegación de servicio lo que hacen es que empiezan a mandar tanta cantidad de transacciones al mismo tiempo a un servidor que el servidor se cae. Llega al punto en el que ya no tiene la capacidad para atenderlas y se cae. Entonces se deja de brindar completamente el servicio. Esto hay dos modalidades, que es esa,
que eventualmente cuando se hace así, si hay buenos sistemas de detección, se podría hacer una búsqueda de dónde proviene el ataque, de dónde provienen todas esas transacciones para encontrar al ciberdelincuente. Pero hay una modalidad que se llama el enfoque distribuido de denegación de servicio. Y esto es todavía más difícil de identificar porque lo que hace es que, por ejemplo, ustedes llegan, no sé, a un McDonald's, a un Starbucks, a donde sea. Ustedes se conectan a la red, al Wi-Fi que tienen ahí, y entonces algún ciberdelincuente está tratando de infiltrarse en todas las conexiones que se hagan a la red pública que tenemos para instalar algún tipo de software. Obviamente es un malware, que a nosotros no nos va a hacer nada. Ustedes se conectaron con el teléfono, se pegaron a la red, ni se dieron cuenta de que eso se instaló porque para eso está hecho. Entonces, así como ustedes, va a haber un montón de gente en un montón de lugares, restaurantes, tiendas, lo que sea, que se van a conectar, el ciberdelincuente sabrá cómo acceder a ciertos puntos. En el momento en el que el ciberdelincuente active ese software, active el malware, lo que va a suceder es que de todas esas direcciones, todos los dispositivos donde esté instalado ese software, van a mandar al mismo tiempo esas solicitudes de servicio al servidor de la máquina a la que quieren atacar. Entonces, es más difícil identificar quién es el cibercriminal porque vienen las solicitudes de servicio de un montón de lugares diferentes. Y esa es la ventaja que tiene ese ataque para el atacante, obviamente, ¿verdad? Que va a ser muchísimo más difícil de rastrear. Entonces, uno eventualmente podría estar involucrado sin quererlo en un ataque de esos. Así que, ojo, nuevamente, hay que tener mucho cuidado. El robo de identidad, hay diferentes tácticas que lo que hacen es que los atacantes se apropian de usuarios y claves de acceso de las diferentes personas a partir de un montón de técnicas diferentes, de manera que ellos se apropian de eso y ellos entonces con mi identidad de usuario acceden a ciertos sistemas para poder ver la información, eventualmente navegar entre los diferentes escalafones que tenemos dentro de la empresa hasta que lleguen a encontrar la información que tanto están buscando. Entonces, me roban eso. Por eso hay también que no compartir las claves, que no tenerlas expuestas y demás. Hay diferentes métodos. Uno que es muy común, que también cobra mucha importancia, es lo que se llama ingeniería social. La ingeniería social, los ciberdelincuentes se valen de la bondad de las personas, por decirlo así, para robarles información. Entonces, el caso típico de que, no sé, si yo soy la secretaria de uno de los gerentes, el gerente se fue para una reunión. Entonces, a mí me llaman y el ciberdelincuente, o de alguna forma se comunica conmigo, no necesariamente telefónicamente, para decir, mire, yo soy fulano de tal, estamos en la reunión y me dice su jefe, ya por el nombre y por todo, que necesita que me mande a esta dirección este informe, pero ya, porque tiene que exponer y tienen que tomar la decisión de aquí a media hora y yo no sé qué. Y entonces uno dice, no, mire, pero es que a mí me han dicho que no lo mande. No, mire, es que él está muy ocupado, no puede atender. Mire, me dijo que usted, que se llama tal, que le dijera tal cosa y tal otra, que por favor me lo mande inmediatamente, porque si no, él se va a ver en problemas y yo no sé qué. Y se valen por esas cosas para que uno les facilite información, que les facilite las claves, que les facilite los informes, que les facilite el acceso a los sistemas de bases de datos y demás. Entonces, por eso se llama ingeniería social, porque tratan de manipular tus emociones para que les ayudes y ya por tener un dato, ya por ahí logran entrar a otro montón de información adicional. Hay que capacitar entonces a nuestra gente, a nuestros colaboradores, para que identifiquen este tipo de ataques, que los informen y que además no suelten información fácilmente, sino que más bien estén preparados, estén alerta a que cualquier tipo de situaciones de esas puede evidenciar un intento de ataque. Y tenemos otro que es el fraude del clic. El fraude del clic, bueno, cuando nosotros estamos navegando y todo, ustedes ven que sale, digamos, una ventana, no sé, con una cartera muy linda que querían comprar. Digo porque a mí me encantan las carteras. Entonces, de repente yo le hago clic para ver la bendita cartera, ya ahí veo la información, veo los detalles y eventualmente la compro, eventualmente puedo decir que no. Pero esto del clic se vende. Hay un negocio donde se despliega el anuncio y por cada clic que un cliente potencial haga, la empresa que vende las carteras en este caso tiene que pagar una suma. O sea, es algo muy barato, ¿verdad? Son centavos de dólar, cosas así,
pero por cada clic lo hacen. Entonces, el fraude del clic lo que procura es generar, mediante un software, hacer clics virtuales a esas páginas para que la compañía tenga que pagar un montón de plata por cosas que no van a ser clientes y que nunca van a generar una compra del producto, sino que son un engaño. Entonces, en realidad, el que se ve atacado es el vendedor del producto al que se le está haciendo el clic, no tanto nosotros, pero pues puede generar muchísimas pérdidas para una empresa. A partir, digamos, de este tipo de fraude de clic es que se han generado estos captchas, por ejemplo, que a ustedes les dicen que entonces tiene que seleccionar las imágenes que tienen un semáforo, que tienen un vehículo, que tienen una acera o algo así, o esto que dice yo no soy un robot y que uno tiene que marcarlos precisamente para evitar ese tipo de fraudes. Vamos a ver qué hora es, 10:45, también me quedan unos minutitos. Después, obviamente, lo que es el ciberterrorismo, que ya digamos ese es otro nivel, ya se sale un poquito del contexto empresarial, pero es algo que existe y que también hay que considerar, que es cuando ya hay parte de sabotaje, hay espionaje, usualmente están incluidos o gobiernos, ¿verdad? O algún tipo de organizaciones que políticamente son enemigos unos de otros. Ya por ahí pues disponen también de muchos recursos, de mucha gente con muchos conocimientos para hacer los ataques y tienen un impacto más a nivel país que a nivel organizacional. Para efecto nuestro, ¿verdad? Importante saber que hay varias iniciativas internacionales donde se está tratando de trabajar con todos los conceptos de lo que son los cibercrímenes para que las legislaciones estén lo más actualizadas posibles, para que también haya, al existir la legislación y al ser clasificadas ciertas actividades como crímenes, que entonces también se pueda juzgar a la gente y se puedan condenar penalmente. Porque hasta el momento es complicado, digamos, a mí me atacan, tengo un ciberataque yo aquí en Costa Rica, pero si el atacante está en Jordania y lo identifican, entonces el atacante va a ser juzgado en Jordania. Entonces yo tendría que tratar de ver cuáles son las condiciones, las leyes que aplican para esa persona en el país en el que está. Las iniciativas estas, como de la OEA y de la Unión Europea, también tiene varias, lo que procuran es tratar de equilibrar que en todos los países estén considerados las mismas actividades como crímenes y que las penas sean parecidas para tratar de generalizar, de crear conciencia y que se gestionen de forma igual ese tipo de actividades. Después tenemos otro elemento que es importante considerar, que son las amenazas internas, y es cuando nuestros propios trabajadores, sea por ignorancia o sea porque tienen algún resentimiento con la organización y quieren vengarse, pues ellos mismos atacan a toda la infraestructura tecnológica. Como les digo, sea cual sea la razón, nosotros tenemos que procurar nuevamente que exista muy buen establecimiento de los perfiles de usuario, de sus derechos de acceso, para que el daño sea el menor posible en caso de que esta situación se dé. Porque si lo vemos así, desde el punto de vista de que ya son trabajadores nuestros, ya tienen acceso a una parte de la red corporativa interna. Entonces ya el primer paso que daría un ciberdelincuente externo, que es lograr acceder a esa red corporativa, ya lo tienen. Entonces por ahí es ver muy bien cómo pueden acceder, cómo podrían modificar la información, ojalá tener alertas que se generen de accesos no autorizados que están queriendo darse, o de copias no autorizadas o cambios no autorizados que están queriendo generarse desde diferentes usuarios. Por ahí, bueno, como les decía, ¿verdad? La parte de la ingeniería social que tiene que ser considerada y por eso tiene que existir en la empresa un programa de seguridad de la información donde no solo se enseñen, las capacidades técnicas para el ingreso, para crear las claves y demás, sino que además se haga esa sensibilización de la importancia que tiene la seguridad para efecto de todos y que, como les dije antes, que puedan eventualmente los mismos usuarios detectar posibles ataques. Obviamente las vulnerabilidades del software, que fue como lo que vimos al principio, tanto de aplicaciones que nosotros compremos, de sistemas operativos, como de los mismos sistemas de información que nosotros desarrollemos. Todos pueden tener vulnerabilidades y por eso es que es importante que se diseñen pruebas completas, integrales, no solo en cuanto al procesamiento de la información, sino en cuanto a la seguridad de la información para tratar de garantizar de que estamos en un nivel estable, ¿verdad? De trabajo, un modo estable de operaciones. Así que por ahí, cualquier pulga que se identifique tiene que ser trabajada, tiene que ser
actualizada, tiene que ser probada y tiene que ser puesta en producción con el menor tiempo posible para que no me vaya a afectar toda la información de las transacciones. Y déjenme ver qué hora es. Voy a ver cuánto falta. No, sí, falta mucho. Entonces, yo creo que mejor lo dejamos aquí para no hacerlo en carrera, para hacerlo bien. Lo terminamos de ver de hoy en 8, esta parte de marcos de seguridad de la información. Entonces, para de hoy en 8, fíjense en el caso 6, y que es el de sistemas de información. Y también, por favor, lean el caso de la empresa Garmin, que esa tuvo un ataque de ransomware ahora en julio. Es bastante reciente, para que podamos discutir los dos casos en la próxima lección. Adicionalmente, no les había dicho, ya está en la plataforma, les voy a enseñar. En la plataforma ya tenemos el caso para el proyecto final. Aquí grupo 1. Entonces vean que aquí, proyecto caso Hacienda El Fogón, aquí está la descripción del caso. Es un caso, como les había dicho, es un poquito más largo, son como unas 9-10 páginas en total, que presenta de toda una empresa un montón de cosas. De ahí obviamente hay que tomar una decisión, y acuérdense pues que ustedes tienen que enfocarse en aplicar tecnología para la solución que propongan para efecto de hechos. Adicionalmente, bueno, ya están los enlaces para los entregables. Para el primero es para el 19 de octubre en la noche. Tenemos hasta las 11:55 para presentarlo. El segundo también para el 9 de noviembre hasta las 11:55 de la noche. Y en el caso del 3 y 4, que es la herramienta en Visual Basic y la presentación, la exposición del trabajo realizado, eso sí tiene que subirse al enlace antes de las 7 de la mañana. La idea es que cuando empezamos la clase con las exposiciones ya estén subidos todos los documentos ahí en la plataforma. Así que entonces pueden ir también leyendo esto, haciendo el análisis del caso para identificar hechos relevantes, el problema que tienen. Y acuérdense que cada uno puede eventualmente encontrar diferentes problemas y enfocarse en diferentes cosas. Al final de cuentas, lo que quiero, como les dije, es que haya alguna relación del problema con la parte del uso de la tecnología, y recuerden que tienen que crear la herramienta en Visual Basic que solvente ese tipo de problema. ¿Alguna pregunta o duda? Profe, perdón, yo quería hacerle una consulta, pero era de la última práctica que hicimos de Excel, entonces no sé si puedo hacérsela como al final. Sí, está bien. Vamos a ver si alguien más tiene algo de la clase. Y yo le iba a hacer una pregunta, pero sobre como la tarea o el ejercicio en grupo que tenemos para este miércoles. No sé si es... Para el miércoles, el foro. Ajá, el foro. Es que, digamos, dice 3 aportes, pero ayer creo que fue que estaba viendo que solo hay como 2 secciones como de preguntas. Es que, bueno, la idea mía inicialmente es que, digamos, yo les hacía la pregunta de los hechos relevantes y el problema. Iban aportando y entonces ya yo les decía, ok, a partir de eso ya todos tenemos claro cuál es el problema, entonces ahora háganme el análisis. Y a partir de que todos hacíamos el análisis, ya íbamos a encontrar áreas de mejora. Y ayer, de hecho, en la tarde, puse que tienen que darme las 3 alternativas de solución y escoger una. La idea mía era hacerlo así paulatinamente, entonces que vayan participando en todas las preguntas. Pero sí, en realidad muy pocos han participado. Así es que estábamos revisando como para, bueno, realizarlo, ¿verdad? El fin de semana, y vimos que solo habían como 2 preguntas, es como ayer son... Sí, por eso les digo, porque la idea mía era ir haciendo paulatina, como decir, ya todos discutimos los hechos relevantes y problema, entonces ahora pasemos al análisis. Pero de ahí la participación ha sido muy bajita y por eso es que se ha sentido como que raro, ¿verdad? Perfecto, sí, era que tenía esa duda. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda
Que Ajá. usted, en las prácticas, usted pone como que le asignemos a una celda, por ejemplo, que sea moneda y le ponemos el signo del colón. Ajá. Eh, ¿Usted nos aceptaría que lo pongamos como en contabilidad con el signo del colón? ¿Hay alguna diferencia en eso? Hay una diferencia en el formato, si vos ves cuando es en formato contabilidad, como que deja el símbolo del colón completamente a la izquierda y el Ajá. número lo deja alineado a la derecha, ¿verdad? Pero no hay problema para mí. Mientras puedan poner No. el símbolo de colones y todo, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. No sé si internamente a la hora de hacer algo habrá algún tipo de diferencia, eso sí no sé, pero para lo que nosotros ocupamos no hay ningún problema. Ok, problema. Gracias. Con gusto. ¿A quién más? No, ¿quién me había dicho que tenía una duda de la práctica? Yo, profe, pero saben que es que aquí hay un bullón. Pero ¿puedes compartir pantalla por lo menos para decirme qué fue o dónde? Sí. ¿O me lo escribes en el chat? ¿Me escuchas bien? Yo sí. Ok, sí, mejor. Ok, no, voy a compartir pantalla. No, ya pasó. Es que hay un montón de bulla por lo del 14. Ok. Ok. Sí. Ujú. ¿Lo está viendo, profe? Ya, ahora sí. Ajá. Ajá, es que de hecho todo me salió muy bien y yo tenía, no sé si se acuerda, bueno, tantos estudiantes que tiene, pero que no servía, digamos, al tener Excel 2010, la fórmula de buscar V. Ajá. Entonces ahí estuve investigando y hay otra que sí sirve que se llama consulta V, pero en este caso es respecto a, no sé si tiene que ver con el 2010, con la tabla dinámica que no me permite poner el valor de el local en filtros, entonces me salen como posts así especificados, entonces no No sé si te hay algún deja. problema. No, no, me sale que el valor de filtros no se puede como pasar porque está combinado, entonces no sé. Bueno, el valor de local más bien. Ujú. Sí, te lo pone así, te lo detalla por cada uno. Y aquí igual me queda así. Sí, eso puede ser precisamente por la versión 2010, me dijiste que tenés. ¿Vos habías Ujú. logrado acceder a las computadoras de la U? No, Ah, no, con ustedes fue porque no teníamos los usuarios, ¿verdad? No, voy a mandarles a hacer sí, que lo los íbamos a usuarios. probar, creo que fue hace 2 semanas. Sí, pero los Ujú. usuarios de ustedes no me los habían mandado, no estaban listos ese día. No, esta semana me están haciendo todos los usuarios y entonces yo les voy a mandar el detalle para que logren acceder y entonces trabajar desde esas compus con esas versiones para que no tengan problemas. Pero sí, yo creo que el 2010 no tenía la parte esa. Entonces, por el momento Ujú. O dejémoslo sea, es así. que me salía, Sí. de hecho aquí, ok. ¿Dónde Sí, puedes ya a la hora de visualizar? arrastrarlo, Ajá. Ahí en herramienta de tabla dinámicas para visualizar no, sí, claro. los campos. Opciones, Aquí. creo que es. Creo que es ahí, es que en lista de campo, aquí arriba a la derecha, arriba a la derecha, Ahí ahí. está. Ajá. Ajá, aquí está. Sí, aquí Ahí no te está. deja pasar el ¿Ves? local. A la hora de yo arrastrarlo, me sale esto. No se puede No cambiar. se Parte puede de una combinar celda parte de una combinada. celda combinada. Ok, quita completamente el local. Ok. Dar campo. Listo. Ahora volverlo a poner. Ujú. Pero en filtro directamente. Bueno, ahí lo marqué y me No, sale directo en eso. filtro, directo en filtro. Ok. Ok.
Me sale lo mismo. Sí. La cuestión es que diga que es De combinada. hecho, Ah, no, ya sé qué es. Ya sé qué es. Esto es porque aquí, vos ves que donde dice suma montos está en la celda C5, ¿verdad? perdón, profe, es que casi no lo escuché. Donde dice suma de monto ventas está en la celda C5, ¿cierto? Cuando yo genero un Ujú. filtro, el filtro me lo genera como dos filas arriba y la fila, la celda C3 está combinada. Entonces lo que tenés que hacer es más bien mover Ya, la ya tabla entiendo. dinámica Esta. para que esté unas filas más abajo. Entonces ahí déjame ver dónde estaba. Ah, ok. O sea, lo que pasa es que no entran aquí. Exactamente. En la celda C3 no lo puedes escribir porque la C3 es la que es combinada. Es por eso. Entonces, más bien, seleccionas la tabla dinámica y te vas ahí donde dice en acciones, en el menú, dice mover tabla dinámica. Más a la derecha, más a la derecha. Acciones, acciones. Ahí, no. Ahí, abajo. Ahí, mover Ahí. tabla dinámica. Ajá. Dale clic. Y entonces, en vez de empezar en la celda C5, ponele, no sé, la celda C10. No, la de C10. Dale a aceptar. Ay, bueno, hay Me que... sale que no es válido. eh, Bueno, cualquier cosa, yo la vuelvo a montar, sí, digamos. pero hacerla más abajo para que entonces el filtro, como lo hace como dos filas arriba, ya no caiga en una celda combinada. Con eso debería funcionarte. Ah, ok, no se me era eso. Listo. Muchísimas gracias, profe. Era Con eso, nada muchísimo más. gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Bueno, chicos, entonces estamos. Nos hablamos la próxima semana y cualquier duda me avisan, ¿verdad? O en hora de consulta me avisan también para pegarnos y hablar. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, Gracias, profe. profe, chao. Chao, profe, gracias. Ah, profe. Chao, chao.